Era una noche que parecía lo suficientemente ordinaria, hasta que el reloj llegó a la medianoche, y un grito atravesó el silencio, haciéndose eco en las sombras de la aldea. En una casa donde las rosas florecieron y el aroma del té permaneció en el aire, algo mucho más oscuro había echado raíces. Un asesinato, cuidadosamente escondido debajo de las capas de encanto y engaño, iba a desamparar, y una mujer silenciosa, con una habilidad sin igual, estaría allí para descubrir la verdad. Era una mañana de primavera tranquila, casi inquietantemente tranquila en St. Mary's, el tipo de día que parecía contener la respiración en anticipación, como si algo fuera de la vista estuviera mirando. El sol colgaba bajo en el cielo, lanzando sombras alargadas que bailaban por las calles empedradas, calentando la tierra y sacando el aroma de nuevas flores. En un pequeño rincón del jardín del pueblo, la señorita Marple se agachó entre los vibrantes delfinios, sus manos enguantadas podando hábilmente los brotes rebeldes, su sombrero de paja de ala ancha arrojando una suave sombra sobre su rostro. Sus rasgos, alineados no solo por la edad, sino también por años de observación tranquila, parecían estar en paz en la suave quietud de la mañana. Hubo una suavidad en sus movimientos, una paciencia nacida de décadas dedicadas a leer los matices del comportamiento humano, y sin embargo, también había una nitidez debajo, una alerta que siempre estaba observando, siempre consciente. El débil peaje de las campanas de la iglesia sonó en la distancia, mezclándose con el bajo murmullo de voces desde la plaza del pueblo, el bullicio habitual de una somnolienta ciudad inglesa en una mañana de primavera. Desde algún lugar cercano, la voz de la señora Banbury Scott se elevó por encima del resto, su queja habitual sobre el creciente costo de los huevos frescos, cortando la conversación como un estribillo familiar. Supongo que es el mundo moderno, murmuró la señorita Marple, su voz casi perdida en la brisa, mientras se enderezaba para desempolvar su falda. Se giró hacia Gladys, su criada siempre decidida, que estaba parada a su lado, sosteniendo una delicada bandeja de plata cargada de tazas de té. Todo es más caro ahora, y sin embargo, nada parece mejor para ello. Gladys, que desde hace mucho tiempo se había acostumbrado a las reflexiones filosóficas de la señorita Marple, simplemente asintió, aunque sus pensamientos parecían estar en otra parte. ¿Recibiste esa invitación, señora?, Gladys preguntó en voz baja. Del reverendo Elbridge, para la dedicación de la piedra conmemorativa. La señorita Marple hizo una pausa por un momento, sus dedos trabajando en un tallo terco, antes de que ella respondiera, su voz tomando una calidad reflexiva. Ah, sí, capitán Hartley. El pobre hombre, la marina retirada, ¿no? Oye, que pasó de repente, ¿no? Qué terriblemente triste. Un parpadeo de algo pasó detrás de sus ojos, no dolor, sino una curiosidad afilada y penetrante. Un cementerio es un lugar extraño para pasar una mañana, Gladys, pero uno puede aprender muchas cosas entre las lápidas. El cementerio en sí era pequeño y escondido detrás de la iglesia Flint de St. Mildred's, las lápidas desgastadas de pie como centinelas silenciosas, cada una era una pieza de historia olvidada. El cementerio estaba ordenado, con amor, sus caminos de grava que sonaban como venas a través de la tierra, cada esquina sombreada por cipreses altos y susurrantes. Era un lugar tranquilo y pacífico, un lugar donde el pasado parecía demorarse en el aire, colgando pesado como el aroma de la tierra. La señorita Marple, en sus tweets habituales, llegó al cementerio unos momentos después de que comenzó la ceremonia, recibida por Canon Elbridge, un hombre amable con cara redonda, que la conocía desde los años de guerra. Una modesta multitud de aldeanos se había reunido, algunos viejos amigos, otros extraños dibujados por la inauguración de la lápida de Capitán Percal Hartley. Cuando la voz del vicario se elevó en oración,
La tela se levantó lentamente de la piedra, revelando el grabado simple pero solemne, en memoria del capitán Percal Hartley, querido esposo, tío y amigo, 8 de julio de 1878, 8 de julio de 1952, amaba el mar. Las palabras del vicario se desplazaron en la brisa, apenas audibles sobre el suave susurro de los árboles. La multitud se paró en el respetuoso silencio, pero la mirada de la señorita Marple no estaba en las palabras, no en el nombre, sino en la piedra misma. Los bordes eran demasiado agudos, demasiado limpios, como si hubieran sido tallados solo ayer. Sintió que un pequeño escalofrío corría por su columna, algo que tiraba de su sensación de precaución, una leve sensación de inquietud que no podía colocar. En el momento en que la tela se quitó completamente, un jadeo audible se elevó desde la parte trasera de la multitud. La señorita Marple se volvió, sus afilados ojos se estrechaban mientras veía a la señora Cora Penwick, una anciana que había vivido en St. Mildred's durante muchos años. La señora Penwick se tambaleó ligeramente, su mano agarrando la parte posterior de un banco cercano mientras su rostro drenaba de color. «Eso no es lo mismo», susurró con voz ronca, su voz delgada de incredulidad. «Ese no es el que vi antes». Una onda de preocupación pasó por los aldeanos, y en poco tiempo, la multitud se movía hacia la señora Penwick, ofreciéndole agua, una silla y las garantías habituales de que su confusión era solo el resultado de su edad. «Está confundida», dijo Clara Hartley suavemente, tratando de enmascarar la inquietud en su voz con una delicada sonrisa. «El dolor juega trucos extraños en la mente, ¿no?». Pero la señorita Marple no respondió de inmediato. Se quedó en silencio a un lado, su postura compuesta pero sus ojos fuertes, acogiendo cada detalle. Había algo en la voz de la señora Penwick que no se sentaba bien con ella, una certeza inconfundible, una confianza tranquila y temblorosa que hablaba mucho. La señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que los recuerdos frágiles de los ancianos a menudo eran mucho más confiables que las palabras ensayadas de la generación más joven, y la certeza de la señora Penwick ahora permanecía en el aire como un susurro que se negaba a ser ignorado. La ceremonia terminó poco después, los aldeanos se dispersaron con el murmullo educado de una conversación respetuosa, pero la señorita Marple permaneció un momento más, sus ojos escaneando el cementerio. Había algo en este lugar, este pueblo, algo escondido justo debajo de la superficie, algo que podía sentir pero que aún no veía. Mildred's, como tantos pueblos ingleses, era pintoresco, encantador, el tipo de lugar donde cada casa parecía directamente de una postal, donde la oficina de correos y el pub local eran el corazón de la vida social de la aldea. Pero debajo de los céspedes bien cuidados, las cabañas ordenadas y los educados asentimientos de los aldeanos, la señorita Marple sintió algo más oscuro, una corriente subterránea de secretos esperando ser descubiertos. Mientras estaba allí, el débil sonido de las aves llamando desde las copas de los árboles, la mente de la señorita Marple ya estaba funcionando, tamizando las piezas del rompecabezas, tratando de darle sentido a todo. Había algo muy mal aquí, y tenía la intención de descubrir exactamente qué era. El sol continuó su lenta subida en el cielo, pero los pensamientos de la señorita Marple estaban en otra parte, ya rastreando las sombras del pasado, siguiendo las pistas más débiles que solo ella parecía ver. El juego había comenzado, y la señorita Marple ya estaba varios pasos por delante, observando en silencio, esperando que la verdad se revelara. Debajo de un tejo retorcido, envejecido por el tiempo y el viento, la señorita Marple se detuvo, su silueta enmarcada contra el frío de una mañana a las 10:04, que se sentía más antigua que su hora, como si el pueblo en sí contuviera la respiración. Se movió en silencio a través del cementerio de St. Mildred,
los ojos hechizando los nombres y los epitafios con la suave reverencia de la memoria, pero fue la tumba del capitán Ambrose Hartley lo que sacó su mirada una y otra vez, no simplemente por sus letras recién cortadas, demasiado limpias, demasiado profundas para la tierra desagradable, ni por la débil línea de alteración en el suelo que ya debería estar en el silencio. Desde el porche de la iglesia de piedra, atrapó un intercambio fugaz el doctor Lionel Bexley, más rígido de lo habitual, que hablaba bajo a Clara Hartley, la viuda cuya compostura parecía cosida demasiado bien, su velo de luto más un escudo que la pena. Cuando la señorita Marple pasó por el banco sombreado, asintió con la cabeza a la señora Penwick, quien se sentó con los ojos en blanco, siendo avanzada suavemente por una joven enfermera, pero detrás de su agradable sonrisa, se retiraba a sí misma, como si lo que había visto o conocido ahora viviera en otro lugar, fuera de alcance. En la modesta recepción de la vicaría, la señorita Marple encontró su percha favorita en el sillón de la esquina, donde las palabras se deslizaban como el humo y la gente hablaba sin vigilancia, creyéndose invisible. Canon Elbridge distribuyó condolencias cálidas pero ingrávidas, mientras que Clara, con seda negra brillante, se deslizó con equilibrio practicado, su sonrisa como porcelana y ojos agrietados que brillaban más con cálculo que con dolor. El doctor Bexley respondía preguntas con la brevedad de un hombre ansioso por escapar, sus miradas lanzando a menudo a la puerta. Luego vino George Lenton, el sobrino del capitán, las medias verdades con la cara roja y fluida, con aliento manchado de whisky sobre promesas rotas y herencias injustas, hasta que incluso las flores parecían encogerse de él, y la señora Penwick, ahora con sherry en la mano, se había hundido en una niebla privada, murmurando nombres y oraciones inacabadas a nadie en absoluto. Cada gesto, cada silencio, la señorita Marple los señaló con la precisión de una aguja que enhebra su marca. Hacía mucho tiempo que había aprendido que rara vez se anuncian en el habla, más bien traicionan a sus anfitriones en postura, en miradas que huyen demasiado rápido, en temblores de la voz donde debería haber quietud. Esa noche, cuando el anochecer vertió tinta sobre las piedras en la cabeza, la señorita Marple regresó al cementerio bajo la excusa de recuperar un paraguas perdido. Nadie cuestionó los hábitos de las ancianas. Solo entre los monumentos que se desvanecían, se paró una vez más en la piedra del capitán Hartley, ahora desnudo de la ceremonia, solo granito y tranquilidad, pero sus ojos atraparon lo que otros no tenían. El borde alrededor de la inscripción estaba débilmente más brillante, como si se hubiera frotado o reemplazado, la tierra en la base lo suficientemente suave como para perturbar su certeza. Ella se agachó, presionando una mano enguantada al suelo, ni fresca ni completamente asentada. Se había hecho algo aquí, no recientemente, pero no hacía tiempo suficiente. Las lápidas, reflexionó en silencio, no cambian sin causa. Se había agregado algo, o tal vez, eliminado. El paseo de regreso al pueblo era lento, reflexivo, su mentalidad tejiendo hilos apretándolos, y justo cuando consideraba acortar su visita, el destino intervino en forma de la señora Jane Weatherby, una vieja conocida de la iglesia, ahora llena de deleite al encontrar querida Jane Marple en St. Mildred's, con suave insistencia y charla sobre salas de vicaría frías y los próximos tés de la sociedad de jardinería, ofreció hospitalidad que no podía ser rechazada. La señorita Marple sonrió, las manos dobladas cuidadosamente en su regazo. Estaría encantada, dijo con una suavidad que desmentía la tormenta afilada detrás de sus ojos. Algo había sido enterrado con el capitán Hartley, algo mucho más condenatorio que los huesos, y ahora tenía todas las razones, y todos los medios, para descubrirlo. El Elder Hollow era el tipo de pueblo que nunca se instalaba en los mapas o en la memoria, un lugar que siempre parecía estar ocultando algo fuera de la vista,
y cuando Edith Winlow llegó, llevaba consigo nada más que una invitación vaga y un nombre que agitaba algo en ella, como una historia medio olvidada en el viento. Se encontró de pie ante la tumba del mayor Elliot Blackburn, y aunque la piedra se veía recién tallada, la tierra debajo se sentía inquieta como si los secretos quedaran enterrados no solo en el suelo, sino apresuradamente. Los lugareños hablaron en tonos cuidadosos, sus palabras mezcladas con dudas. Algunas comentaban sobre la compostura de la viuda, otros se reían nerviosamente cuando el doctor Vance afirmó que todas eran causas naturales, una simple insuficiencia cardíaca. Pero si hubiera sido tan simple, ¿por qué las voces en silencio y las miradas cambiantes? A la mañana siguiente, Edith visitó una pequeña cabaña hundida en el borde de los terrenos de la capilla, donde la señora Albadrech, una mujer una vez animada ahora perseguida por sombras, la llevó con una mirada lejana y conocida. Fui el primero en verlo, susurró, su voz un hilo frágil. Era el 7 de julio, lo recuerdo. Ahora dice el 5, y la hiedra solía arrastrarse a la mitad de la piedra. Ahora se ha ido, demasiado limpio. Edith sonrió suavemente, pero dentro de ella, la maquinaria de la intuición había comenzado a girar. Esa noche, cuando Mariana Blackburn, la viuda del mayor, la invitó a tomar el té, Edith notó el silencio antes de que incluso cruzara el umbral. Todo dentro de la casa se colocó meticulosamente, cada jarrón, cada cortina, cada fotografía organizada con precisión teatral, pero la atmósfera no tenía calor, solo una ausencia inquietante. Mariano llevaba suave seda gris, su expresión era una mezcla practicada de equilibrio y luto, pero sus dedos la traicionaron con el más mínimo temblor. Cuando Edith preguntó casualmente, ¿al final sufrió el mayor? La respuesta llegó rápidamente, en absoluto pasó mientras dormía pacíficamente. El doctor Vance estaba seguro de que era su corazón. Sin embargo, el breve parpadeo en sus ojos, el tintineo de la copa contra su platillo, y la forma en que su mirada pasó ligeramente sobre una foto enmarcada, todo hablaba más fuerte que sus palabras. Edith notó un decantador en el estante, su aroma extrañamente dulce y de almendras, femenino pero inconfundible. Esa noche, bajo la portada de la oscuridad, Edith regresó sola al cementerio, pasando sus dedos a lo largo de la piedra fría y sin sentir dolor sino urgencia, como si alguien hubiera intentado reescribir una verdad. Cerca de la base, descubrió un débil desgaste, como algo que alguna vez había sido colocado allí y retirado apresuradamente. Nada sobre esta muerte se sintió orgánico. Todo había sido alterado, ajustado, suavizado con cuidado, pero la verdad tenía una forma de dejar marcas. Esa noche, Edith decidió que no seguiría siendo una invitada en Elder Hollow, sino un testigo tranquilo, alguien que miraría y esperaría hasta que la máscara se resbalara, hasta que las mentiras se desenredaran y el terreno frío y quieto renunciara a sus secretos. Porque en este lugar, donde se pintaron las sonrisas y el silencio colgaba como el humo, los muertos no eran los únicos con algo para esconder. En el corazón sombrío de Milford Ondan, donde los viejos secretos se acurrucaban en los setos y el viento llevaba el silencio de susurros nunca hablados en voz alta, Eleanor Hawthorne paseaba por el verde del pueblo, sus ojos tranquilos pero alertas, como alguien que solía ser observada, y alguien a quien no le importaba mucho. Ella notó que Charles Denham estaba rígidamente cerca del monumento de guerra, sus hombros se encorvaban como si se preparara para una mirada invisible, y cuando se volvió, su sonrisa estaba apretada e inquieta. «Eres ese amigo de los Morley, ¿verdad?», preguntó, su voz quebradiza bajo el peso de la casualidad forzada. «De hecho», dijo con una calidez que no enmascaró la curiosidad en su tono. «Eleanor Hawthorne, y debe ser el señor Denham. Lamenté escuchar mucho sobre tu tío. Una pérdida repentina, y para un pueblo como este, un golpe de todos modos». Él gruñó, con tono recortado.
Realmente nunca fue uno para el pueblo, se mantuvo a sí mismo, corrió esa casa como un acorazado, todo por el reloj, sin espacio para el sentimiento. No se puede decir que lo extrañaremos mucho. Eleanor frunció el ceño delicadamente. Aún así, su fallecimiento debe haber sido un shock. No, Charles miró hacia otro lado. Los labios se sacudieron como si tuviera dificultades para contener algo menos sabroso. Esa es una forma de decirlo. Dejó muerto en su estudio, sin señales, sin síntomas. Ni siquiera me dijeron hasta el día siguiente. Extraño de verdad. Ella asintió lentamente, la voz suave. Debes haber asistido al funeral. Por supuesto, dudó, lo suficientemente solo como para que importara. Sí, por supuesto, 10 de julio. O tal vez el 11. Es un borrón, ¿me entiendes? Sus mejillas se sonrojaron. Las fechas se pierden cuando tu mundo se pone al revés. Pero Eleanor no estaba convencida. Su incertidumbre no olía a tristeza, olía a mentiras. Más tarde, se dirigió a la consulta de la doctora Félix Armand, donde el tiempo se detuvo e instrumentos brillaban con un pulido obsesivo. Levantó la vista, cejas levantadas en civilidad calculada. Señorita Hawthorne, creo, esto es inesperado. Ella sonrió mientras se sentaba. Me quedo con la señora Whitby. Uno escucha las historias más peculiares sobre la cuajada de limón y el pastel de esponja, sobre la muerte del capitán Mortimer, por ejemplo. Tan repentina, ¿no? El doctor se puso rígido muy ligeramente, las manos deteniendo su pulido. Insuficiencia cardíaca. De repente, sí, pero no es raro para los hombres de su grupo de edad. Pero había estado en buena salud, ¿no? Preguntó inocentemente. Lo habías visto recientemente, supongo. Solo para la rutina, es importante. Espetó demasiado rápido. No se quejó de nada significativo. Eleanor se inclinó hacia atrás. Debe haber confiado en usted. No muchos continuarían viendo a un médico que una vez los demandó. Su mandíbula se apretó. Eso se estableció hace mucho tiempo. Por supuesto, dijo suavemente, aunque me pregunto si las quejas alguna vez se asientan realmente, o si solo se agitan bajo silencio. No ofreció respuesta, pero la tensión en su postura fue la respuesta suficiente. Más tarde ese día, Eleanor llamó al reverendo Hale, un hombre conocido por su serenidad y discreción, que había pastoreado a la aldea a través de décadas de tormentas morales con gracia tranquila. Él vertió su té con manos firmes y dijo, casi divertida, siempre has tenido una nariz para lo que se agita debajo de la superficie, señorita Hawthorne, pero esta vez, pareces más que simplemente curiosa. Ella sonrió cortésmente. Hay un tipo peculiar de disturbios en el pueblo. En la dedicación la señora Fenwick juró que la fecha en la piedra había cambiado. ¿Está segura de que solía decir el 6 de julio? Oero ahora se lee en el cuarto. Hale guardó silencio por un largo momento. El tic-tac del reloj fuerte entre ellos. El capitán Mortimer vino a verme 3 días antes de su muerte. Parecía embrujado, no enfermo, no delirante, solo cargado. Me dijo que había descubierto algo, una verdad enterrada. Dijo que desentrañaría todo si se revelaba. El aliento de Eleanor se apoderó de manera débil, y tenía miedo. Los ojos de Hale se encontraron con los suyos con fuerte cansancio. Sí, pero no por sí mismo. Temía lo que se desataría si apareciera esa verdad. Algo que no se detendría en él, algo que ya se mueve. Esa noche, cuando las últimas rachas de anochecer de lavanda se desvanecieron sobre las pilas de chimenea torcidas de Greystone Hollow, la señorita Lyra Moore se sentó junto a la ventana de su modesta habitación de invitados en la cabaña de Weathercroft, su cuaderno abierto, lápiz preparado, el aroma de los pétales de rosero enroscados del jardín debajo de la mezcla con los vapores de los secretos espesos en el aire. Ella ya había anotado observaciones en su guión ordenado y meticuloso, Tombstone alterada, confirmada, Madeline desconocida pero controlada, Harold olvidada de fechas clave, Dr. Keswick,
Precisa, demasiado precisa. Welling y agitada, evita el contacto visual. Elbridge mencionó la verdad sellada. Ella tocó el lápiz en sus labios. Los ojos se estrechaban. Aún no es un patrón, pero la tela estaba tirando. Alguien, estaba tratando de coser lo que se había deshecho. Ese día, la señora Thelma Wheatley, conocida por su puntualidad y una nariz para las cosas que mal, había detenido a la señorita Moore cerca de la panadería con un susurro conspirador. Lighting de Chapel Vestry, cerca de la medianoche, murmuró. Pensé que era Canon Brenly, pero no, era alguien más amplio, caminando como un lobo. 10 minutos después, Harold Cray salió, con una chaqueta maltratada, como si hubiera visto un fantasma. La señorita Moore no hizo ningún comentario entonces, pero el nudo detrás de sus pensamientos se apretó. Cuando ella confirmó casualmente la historia con Canon Brenly más tarde ese día, sus manos temblaron débilmente mientras él vertía té. Sí, la sacristía fue encontrada perturbada. Los registros desplazados, los registros de entierro se abren. Alguien estaba buscando algo, pero no le dije a nadie. No es necesario sacudir los nervios. La página del capitán Ashby. Ella preguntó suavemente. El canon levantó la vista bruscamente, luego dio un asentimiento lento y reacio. Curioso, respondió, su voz era un susurro apenas tocando el aire. Más tarde los chismes montaban el aire como el humo. La señorita Elira escuchó que se fue desde la esquina del florista, transportada por los tonos silenciosos de la señora Pendley. Harold ha sido visto por el Lichgate, tarde, a menudo, solo de pie allí asustando como si estuviera esperando que se mueva, y desde la cola del papelero, el viejo señor, Lenly agregó, tampoco la primera vez, una vez a la medianoche, murmurando para sí mismo, da yo los escalofríos. La señorita Moore en silencio, a través de una copia de los obituarios históricos de Norfolk, dijo que su mente repitió el recuerdo de Harold del funeral de Ashby. Su brumosa cita, su inquietud, mira esa tarde, la tierra, el choque, el capitán, fue el capitán, pero ciertamente tocó el día antes de morir, dice que alguien lo sabía. Alguien del viejo regimiento. Sus ojos se llenaron, pero su voz sostenía. La señorita Moore tomó la carta, el corazón latiendo. La niebla de la mañana se aferraba a los setos de Elmirage Hollow cuando la señora Tamsin Crowthorne, viuda del difunto historiador naval Benedict Crowthorne, llegó sin previo aviso a la vicaría, agarrando un sobre azul pálido en las manos que sacudían lo suficiente como para traicionar los nervios enmascarados detrás de su restricción habitual. Lo encontré detrás de un panel falso en el escritorio de Ben, susurró, su voz apenas por encima del murmullo de hojas en el viento. Creo que estaba destinado a permanecer oculto. El reverendo Ainsley aceptó el sobre con reverencia, desplegando su contenido lentamente, su expresión ilegible. La señorita Honora Pym, sentada cerca de su bordado y su famosa percepción aguda, vigilaba el borde de su taza de té, el patrón de su costura momentáneamente olvidada. La carta era breve, elegante, demasiado elegante. Mi querido Tamsin, he hecho mis cálculos, el pasado no me persigue, pero se aferra a la niebla en la cubierta de un barco. Debo poner las cosas en orden, incluso si la marea me lleva. Tamsin presionó una mano en sus labios. Suena como, dudó, un adiós del tipo final. Honoria no dijo nada, pero sus ojos se mudaron a la firma inclinada, el nombre de Benedict, pero carecía del temblor habitual de su garabato artrítico. La caligrafía era demasiado consistente, demasiado calculada, y la prosa demasiado lírica para un hombre que una vez la había corregido sobre la ortografía de conciencia. Esa tarde, mientras aparentemente buscaba restos de tela en el puesto de caridad, Honoria tomó prestada la carta bajo el pretexto de admiración y la estudió debajo de la luz de su sala de estar.
Cada golpe de tinta cantaba una nota falsa. El florecimiento en la BE, el ritmo del poeta en las líneas. Esto no fue escrito por un hombre que esperaba la muerte. Fue escrito por alguien que componía una escena. La pregunta era, ¿para quién? Días después, mientras los susurros se espiralizaban por el pueblo como Woodsmoke, fue Elias Thorne, el portero del cementerio de Elmirich, quien se topó con la imagen más condenatoria, Tamsin, agachada en la base de la tumba de su esposo al amanecer, sus manos fiscales, una tocina a medias en el suelo suelto, los ojos salvajes y asustados como un foxtrot en la casa de gallina. Dejé caer mi broche, afirmó con una sonrisa frágil que se rompió en los bordes. Uno de los viejos, su favorito, sentimental, ¿entiendes? Elías no dijo nada, pero informó la escena a la vez, y para el mediodía, el salón de la vicaría se había convertido en el centro no oficial de especulación. Ella está escondiendo algo, murmuró la esposa del tendero, o lo desenterrando. Otros susurraron teorías más oscuras, una segunda voluntad, una confesión o un paquete sellado que Benedict había advertido una vez en broma. Cuando se cuestionó suavemente, Tamsin insistió en que simplemente había buscado el cierre, pero Honoria notó las inconsistencias la hora exacta de su visita cambiando en el recuento, el broche nunca producido, y lo más revelador de todos, los nervios deshilachados escondidos bajo la calma cuidada. No fue la culpa que parpadeó detrás de sus ojos, era miedo, no de ser atrapado, sino de algo que ya está en movimiento, algo que ahora se desacopla más allá de su control. La carta, la tumba, la visita al amanecer, no eran incidentes aislados, eran hilos en un tapiz más grande, y Honoria Pym, con precisión tranquila, comenzaba a ver que el diseño tomaba forma, un diseño cosido no con dolor sino con desesperación, engaño y un silencio más profundo que cualquier tumba. El viento se arañaba a través de las ramas sin hojas como la señorita Elara Wynne, una ex profesora de literatura de ojos de plata y cabello de plata con una mente perfeccionada por décadas de descifrando contradicciones humanas, se paraba al borde de la trama de entierro de Langford, demasiado cubierta. La nota se apretó entre sus dedos con espesor, como un susurro de los muertos. Nunca fue anulado, fue enterrado 2 veces, sin firma, solo una fecha única, el 3 de marzo, el día Sir Alistair Langford, había desaparecido hace 10 años con el pretexto de un viaje de mar tormentoso. El pueblo aceptó la pérdida en silencio, consolado por una piedra conmemorativa de buen gusto erigida por su viuda, Lady Helena, debajo de la cual ningún ataúd se había puesto nunca, pero para Elara, que conocía a Helena en años más jóvenes, más imprudentes, algo siempre se sentía artificial sobre toda la historia, demasiado ordenada, demasiado rápida. Su sospecha se profundizó cuando el envejecido Sexton, el señor Brumley, mencionó durante el té que el jardinero de los Langfords, Thomas Blee, un hombre mudo conocido por su lealtad, había sido descartado abruptamente una semana después de que el monumento fue presentado, acusado de robar elementos de importancia espiritual. Presentó un extraño fraseo, pensó Elara, especialmente para un hombre que no había pronunciado una mentira en su vida. Obligada por algo más profundo que la curiosidad, visitó la tumba nuevamente, esta vez bajo la apariencia de documentar epitafios para la sociedad histórica. Allí, en medio de las zarzas rizadas y las estatuas de ángeles derribadas, notó lo que nadie más parecía una ausencia donde la presencia debería haber estado. El borde de la tumba, una vez enredado con hiedra y musgo, ahora estaba desnudo, limpiado a la base de la piedra como si algo se hubiera ocultado debajo de ella, o más frío, borrado, acompañada por su amiga de confianza, la doctora Isaac Fleet, un hombre pálido y perceptivo con amor por los patrones y las inconsistencias poéticas. Examinaron el epitafio tallado en el cenotafio de Sir Alistair.
en paz debajo de las olas. Pero Helena despreciaba el mar, susurró Isaac, recordando una carta que había escrito en la universidad culpando al océano por la muerte de su hermano. Ella nunca hubiera elegido esas palabras. Su inquietud se convirtió en una alarma tranquila cuando una visita a Ewan Pell, el stone masón de la aldea de Grove, reveló un detalle previamente desconocido. Lady Helena había encargado una segunda piedra, solo 8 meses después del primero, reclamando un error tipográfico en la fecha de nacimiento. Había pagado más para que lo completara discretamente. Luego exigió que el original fuera destruido por completo para evitar confusiones, una solicitud tan inusual que incluso Pell se había resistido. Ella no quería que se almacenara, no quería que se viera. Solo se fue, dijo, rascándose el polvo de su delantal. Días después, un grupo de niños que jugaban junto al viejo camino de acantilados descubrieron una lápida rota metida en la maleza cerca del Langford Woods. El ara, latido del corazón, lo examinó y descubrió que las fechas no coincidían con la piedra actual. La fecha de muerte fue 6 días antes, alineándose con la tormenta que Helena afirmó que lo había llevado, pero con la semana que desapareció sin explicación, diciendo que estaba atendiendo a un primo enfermo en Devon. Ese primo, pronto supo el ara, había muerto 3 años antes. Ahora, con el monumento original desenterrado, el rompecabezas comenzó a cambiar. ¿Qué había hecho realmente Helena en esos 3 días no contados y por qué falsificar una muerte? ¿Estaba Sir Alistair realmente muerto cuando se colocó la primera piedra, o fue solo silenciado después, una vez que se había sacado a la luz alguna herencia, secreto o traición? ¿Y qué del jardinero, que vio todo? Aún no podría decir nada. El ara se sentó en su escritorio esa noche, debajo de la luz parpadeante, la nota anónima ahora clavada junto a un mapa de la finca de Langford, sus ojos atraídos por la única pieza aún sin colocación, la bodega debajo de la capilla, sellada poco después del regreso de Helena, por preocupaciones estructurales. La historia que el pueblo había tragado era hermosa, romántica y conveniente, pero el ara Wynne, una mujer que hace mucho tiempo había aprendido que la ficción es simplemente la verdad en un vestido más bonito, no tenía intención de dejar que se quedara sin respuesta, porque alguien había reescrito el final de la vida de Sir Alistair, y tenía la intención de descubrir el borrador original. Eleanor Greaves se paró una vez más antes de la tumba de la doctora Charles Adderley, el escalofrío de la tarde nublada rozando su abrigo mientras el viento susurraba a través de las ramas torcidas arriba, sus dedos esqueléticos contra el cielo pálido, un cielo demasiado tranquilo para una verdad tan profundamente enterrada. La lápida de mármol brillaba antinaturalmente blanca, intacta por el tiempo o la naturaleza, mientras que las tumbas flanqueaban ligeramente, rotas por líquenes, con enredaderas rizadas que se aferraban posesivamente a las inscripciones como el lento abrazo de Time. Pero la piedra de Adderley, limpia, crujiente y precisa, se alzaba desafiante, como si el tiempo hubiera sido prohibido tocarla. Eleanor se arrodilló sutilmente, su mano enguantada cepilló el suelo cerca de la base. Era más suelto de lo esperado, también más pálido, careciendo de la firmeza establecida por 6 meses no perturbados. Ivy, ella sabía, no desaparecía simplemente, apuñalada, marcada, cicatrizada y sin embargo aquí, no había restos, ni senderos de raíz desteñidos, ni de coloración de las vides extraídas. Algo había sido eliminado, o reemplazado. Su mente volvió a un comentario tranquilo sobre la cena en Lady Elmsworth, como había sido el funeral el 18 de septiembre, no el 15 como la piedra ahora afirmaba. Otros habían acordado casualmente, involuntariamente la lluvia torrencial que retrasó el mercado ese día, el niño del panadero que cayó sobre adoquines resbaladizos, la campana de la iglesia que sonó demasiado tiempo y demasiado fuerte. 3 días, pensó Eleanor,
Solo 3, pero suficientes, porque 3 días antes desencadenaría el pago completo de una póliza de seguro de vida bastante lucrativa, una que había confirmado discretamente durante una reunión de oportunidad con el señor Harrow, un abogado semi-retirado que había, después de unos pocos bollos de crema y un toque de nostalgia en septiembre. La cláusula era inusual, un antiguo truco de suscripción, pero no lo desconocía. Lo que era inaudito era un segundo funeral, o más bien, una segunda excavación. El viejo Sexton, ahora mitad ciego y aún más medio arrastrado, había murmurado a ella que le habían pedido que refrescara el suelo una semana después del anochecer. Me dijeron que no preguntara, dijo, mirando hacia otro lado, pero tumbas no necesitan hacerlo 2 veces a menos que alguien oculte algo o a alguien. Esa sola oración resonó en la mente de Eleanor ahora como una campana bajo el agua. La confirmación final había llegado de la manera más peculiar, a través de una postal. Un turista de Illinois, tomando fotografías de encantadoras tumbas inglesas, había capturado la trama del Dr. Adderley en el fondo de una foto con fecha del 18 de septiembre, su marca de tiempo clara. La lápida de la imagen era más redonda, más pequeña y más condenada de todo, antes de la fecha del 18 de septiembre. Ella la miró durante horas. No fue un recuerdo fallando o una confusión del pueblo, fue manipulando, tranquilo, adrede, profesional. Alguien había reemplazado la piedra, probablemente incluso el ataúd dentro de los días. ¿Pero por qué? Amor, dolor, o desesperación. Luego recordó lo que había dicho la hija del jefe de correos, que la señora Adderley había hecho un viaje inesperado a Weymouth, sola, poco después del entierro, regresando pálida y con labios apretados, agarrando un paquete sellado. Nadie había visto el contenido. El undertaker también se había ido sin previo aviso, vendiendo su tienda durante la noche y desapareciendo a Kent sin dirección de reenvío. La gente de las pintorescas aldeas inglesas no desapareció, se demoraron, retiraron, celebraban fiestas en el jardín, no huyeron. Eleanor sabía con la certeza que solo los sintonizados con la incorrección tranquila poseían. La verdad no había sido enterrada, había sido editada, reescrita como una entrada de contabilidad descuidada, y debajo de esta piedra falsa, debajo del fraude del mármol y la fecha, yacía un cuerpo que no hablaba de la muerte, sino de engaño. Cuando se giró para irse, las botas se cruzaron sobre la hierba endurecida por las heladas, lo sintió en sus huesos. Alguien había asesinado la verdad, y Eleanor Greaves, con su voz tranquila y su mente más nítida, acababa de comenzar a exhumarla. El aire en Bramble Hollow esa mañana se sintió extrañamente grueso, como si el pueblo en sí estuviera conteniendo la respiración debajo de un cielo demasiado quieto para la comodidad. Las nubes colgaban pesadas como secretos que esperaban colapsar. Lydia Harrow caminó por el sinuoso camino detrás de la capilla de San Miguel, las botas tepillando a través de la hiedra y las hojas quebradizas, el cementerio salvaje y susurrando con cosas que quedan sin decir. Ella no vino a llorar a su primo Ellis, no de verdad, sino de estudiar, para observar lo que otros ignoraban. Su tumba, nueva e inquietantemente prístina, tenía una cita que se puso en sus instintos, el 8 de julio, pero ella sabía con certeza, confirmada por múltiples cuentas en Crown and Barrel, que Ellis todavía se estaba riendo sobre Brandy en la noche del 9, y luego estaba Marian, su viuda, guapa, compuesta, drapeada en grises y perlas suaves, sus ojos secos incluso cuando su voz se agrietaba. Algo sobre su dolor se sintió ensayado, como si tuviera una pena, como un papel muy recordado. Los aldeanos habían sido engañados, también el vicario, el abogado, incluso el médico, pero no Lydia, no cuando demasiadas cosas se sintieron convenientemente cronometradas. Solo 3 días antes, la pequeña Lucy Bray, hija del jardinero, había encontrado el coraje de hablar, abarrotando a Lydia detrás de la florería,
las mejillas sonrojadas y la voz baja. La escuché, señorita Harrow. No quise hacerlo. Estaba cerca del invernadero, recogiendo hierbas, y la señora Harrow, ella no sabía que estaba allí, estaba riendo, no suavemente, fuerte, y luego dijo, ahora se hace ahora, nunca pensaron en cavar allí. Esa noche sola en su alojamiento temporal sobre la vieja panadería, Lidia se sentó en su escritorio y abrió su cuaderno. En su guión preciso y analítico, comenzó a documentar los detalles que habían comenzado como susurros, y ahora se estaban convirtiendo en una soga de evidencia. La lápida alterada, el original tenía motivo de hiedra, nuevo ordenado por Marian, discretamente pagado en efectivo. Los testigos confirmaron que Ellis estaba vivo el 9 de julio, cláusula de seguro, doble pago solo si la muerte ocurría antes de la medianoche del 8 de julio. Carta descubierta por Marian a la mañana siguiente, tono demasiado sentimental, estilo inconsistente con la conocida caligrafía de Ellis después de la lesión. El doctor Reeves firmó el certificado demasiado rápido, y ahora, un testigo la escucha decir cavar allí, ¿pero dónde? Lidia revisó los mapas de propiedad de Harrow. El jardín de rosas había sido desenterrado el mes pasado, supuestamente para poner un nuevo riego. Marian insistió en que el jardinero se tomara una semana libre después del funeral, alegando que necesitaba espacio, y el estudio del capitán, bloqueado, sellado. Marian afirmó que era demasiado doloroso entrar, pero Lidia, con la ayuda de una criada comprensiva, había encontrado recibos, la alfombra reemplazada, una pequeña mancha de sangre tratada profesionalmente. Nada de esto había sido compartido con el agente. Esa misma noche, Lidia volvió a pasar la capilla bajo un cielo violeta magullado, y observó a la niebla deslizarse a través de las lápidas como un ser vivo. En su cuaderno ahora, una nueva línea. Puede que no esté en la tumba. Volvió a la última entrada del diario conocida de Ellis, escondida dentro de una copia hueca de The Odyssey, donde había escrito solo una línea inquietante la noche antes de morir. Trajo el tapón de noche esta noche, jugando más de lo habitual. Lidia miró esa oración larga y dura. Esa noche había sido la clave. Se deslizó en rutina, enmascarado por la confianza. Ella cerró su cuaderno lentamente. Luego miró en la oscuridad cuando la primera gota de lluvia golpeó el panel. Las mentiras se pueden envolver en encaje y lavanda, pero aún dejaban manchas debajo. Marian había tenido cuidado, incluso vegetal, pero había olvidado una verdad fundamental. Los cuerpos decaen, pero la culpa crece como hiedra, tirando de piedra con el tiempo. Y Lidia, de ojos agudos y paciente, no tenía intención de dejar que esto permaneciera enterrado. Nadie había pensado en cuestionar la fecha, no cuando el dolor llevaba una cara educada y una tristeza se vestía en el domingo negro, pero el dolor, Eleanor sabía, rara vez es tan puntual. En los tranquilos pliegues de Elmirish, donde las cortinas se contraen con susurros y las flores del cementerio se reemplazan por la regularidad del reloj, la muerte del capitán Blake había venido y se fue como una tormenta de verano, en su llegada, luego se olvida en sus consecuencias. Supuestamente había muerto el 8 de julio, una fecha que desbloqueaba no solo los términos de una cláusula de seguro, sino también las llaves de su vasta propiedad, convenientemente establecida a nombre de su esposa Cecilia, y sin embargo las cosas rara vez se alinean tan perfectamente sin un poco de ayuda. No fue la voluntad, ni los documentos firmados del doctor, lo que primero tiró de las sospechas de Eleanor, sino más bien, la tranquila negativa de Ivy a arrastrarse a través de la lápida recién pulida. La naturaleza, a diferencia de las personas, resiste las mentiras, y así en el suave brillo ámbar de la sala de dibujo de Vicarage, donde los gentiles círculos de té una vez debatieron las recetas de mermelada y los salmos, Eleanor llamó una reunión. Oficialmente,
Fue para discutir un monumento para el capitán de Estado. No oficialmente, era una tormenta esperando romper. Presentes estaban Cecilia Blake, equilibrados y perfumados, sus ojos ilegibles pero demasiado quietos. El señor Lennox, el abogado, con su hábito de sobreexplicar cosas pequeñas y evitar las grandes. El doctor Merrim, cuya ética médica se había apagado desde hace mucho tiempo bajo presión, y el reverendo Gale, siempre mirando hacia el cielo cuando la culpa terrenal se volvía demasiado pesada. Eleanor sirvió el té, sus movimientos elegantes, su silencio deliberado. Luego, cuando el reloj de abuelo dio 5, ella habló. He estado reflexionando, dijo, su voz gentil pero firme, sobre la naturaleza de la verdad y la forma curiosa que tiende a aparecer, sin importar cuán cuidadosamente esté enterrado. Siguió un silencio, sutil pero sofocante. El fallecimiento del capitán Blake, continuó, sus ojos escaneando la habitación como la luz de las velas, fue muy bien intermitente. 8 de julio, una fecha que otorgó una ventaja significativa, y sin embargo se encontró una carta días después, escondida en un revestimiento de escritorio antiguo, escrita en una mano tan fluida, tan compuesta, muy diferente a la redacción temblorosa de un hombre cuya artritis hizo incluso un revestimiento de escritorio un aturdimiento. El doctor Merrim cambió. Cecilia parpadeó una vez lentamente. Me pregunto, dijo Eleanor pensativamente, si la carta fue escrita por el capitán en absoluto, o para él. Ella dejó que el silencio se espese. Había un vaso de brandy en el estudio, agregó, todavía lleno, extraño, para un hombre que nunca dejó una bebida intacta, y a su lado, un tazón de almendras azucaradas, una de las cuales se encuentra mordida, no tragada. ¿Sabes? Las almendras amargas son el aroma de cianuro, aunque el sabor puede ser enmascarado si uno está desesperado lo suficiente. Lennox se aclaró la garganta, sus dedos tocando con su manga. Luego está la lápida, dijo Eleanor suavemente, pulido y grabado en cuestión de horas, incluso antes de que el suelo se hubiera establecido. Una carrera inusual, a menos que uno estuviera ansioso por preservar una narración particular en piedra. Se inclinó hacia adelante un poco, su voz ahora tranquila como una respiración contenida. No acuso, simplemente observo. Ese dolor puede hacernos desesperados, ese dinero, aún más, y cuando los dos se encuentran, a veces se altera una cita, una carta forjada, una verdad silenciada debajo de granito pulido. Los labios de Cecilia se separaron ligeramente, pero no llegaron palabras. Sus ojos encerrados en el de Eleanor, un intercambio tácito, afilado como el vidrio roto. Entonces, yo digo que los muertos no pueden hablar, murmuró Eleanor, pero descubrí que lo hacen, a través de la hiedra que no crecerá, a través de gafas que no se tocan, a través del silencio que crece demasiado fuerte. El fuego crepitó, y afuera, el viento agitó los setos como el aliento debajo de una mortaja. Los ojos de la señorita Marple permanecieron fijos en Clara, su mirada inflexible, como si pudiera ver a través de las capas de compostura que Clara se había construido con tanto cuidado a su alrededor. El silencio en la habitación era grueso, casi sofocante, roto solo por el suave marcado del reloj del manto del vicario. Tomó otro sorbo lento de su té, con los dedos estables, antes de poner la taza con un tintineo tranquilo, rompiendo la quietud. Señora Hartley, comenzó, su voz suave pero cortada, has pasado mucho tiempo cultivando una imagen de una viuda afligida, desconsolada por la trágica muerte de su esposo, pero debajo de esa fachada reside una historia diferente. Una historia de la historia, las manos de alguien que está dispuesto a doblar la realidad a su voluntad. La garganta de Clara se apretó, y sus manos, que habían estado descansando sobre los reposabrazos de su silla, comenzaron a apretar. Un ligero temblor atravesó sus dedos,
traicionando su compostura. La señorita Marple se dio cuenta de inmediato. Sus agudos ojos no fallaron nada. Entiendo, continuó la señorita Marple, su voz aún suave pero mezclada con una fuerza innegable, que el capitán Hartley estaba preocupado en sus últimos días. Confió en Canon Elbridge. No, 3 días antes de su muerte, el capitán vino a usted, Canon, preocupado de que alguien, algo cercano, antes de que él tuviera la oportunidad de revelar lo que había tenido la oportunidad, podría exponer la verdad. El Canon, sentado junto a la señorita Marple, se movió inquieto en su silla, su rostro se nubló con el peso de esas conversaciones finales. Pero escuchaste, señora Hartley. La señorita Marple siguió adelante, su voz apenas por encima de un susurro, pero cada palabra era tan aguda como un cuchillo. ¿Escuchaste las preocupaciones de tu esposo, o viste su muerte como una oportunidad para borrar el pasado y asegurar tu futuro? La respiración de Clara se atrapó en su pecho, su pulso se aceleró cuando las palabras de la señorita Marple comenzaron a hundirse. Miró nerviosamente a los demás en la habitación, como si buscara algún tipo de escape, pero no había alivio. La verdad salía a la luz, y era inevitable. ¿Sabías? No, señora Hartley, la señorita Marple continuó, inclinándose hacia adelante tan ligeramente, sus ojos fijos en los de Clara. ¿Sabías sobre la cláusula peculiar en la póliza de seguro de tu esposo? La cláusula que se indicó, si la muerte ocurriera antes de la medianoche del 8 de julio, el pago se duplicaría. ¿Sabías que la muerte de tu esposo en el 10º era inconveniente, grande, que podría borrar todos sus problemas, comprarle el futuro que querías? La expresión de Clara se endureció por un breve momento, la máscara de dolor se desliza, revelando el cálculo frío debajo. Ella abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras. La señorita Marple no necesitaba escucharla hablar, su silencio fue la respuesta suficiente. Ah, sí, dijo la señorita Marple, su voz más segura, más resuelta, la carta, la supuesta nota de despedida que escribió tu esposo. Esa era una fabricación inteligente, no era una forma de agregar peso a la ilusión que estabas creando. Pero no fue la carta la que hizo la mentira, fueron las cosas pequeñas, los detalles que a menudo pasan desapercibidos, instrucciones muy específicas para destruir la piedra y nunca almacenarla. La cara de Clara palideció aún más, sus labios temblando, pero aún así no dijo nada. La voz de la señorita Marple se volvió más suave, casi tierna, como agregó, pero ya ves, la señora Hartley, son las cosas pequeñas, el reemplazo de la lápida, la limpieza de la hiedra que una vez subió su base, el cambio en la fecha, que revelan la verdad. Estos son los actos profundos de tu engaño, y en su desesperación por asegurar un futuro financiero, cambiaste la fecha, creaste una nueva versión de la realidad, una versión que se adaptaba a tus necesidades, pero había una cosa que no tuviste en cuenta. La señorita Marple hizo una pausa, sus ojos se estrechaban ligeramente, como si estuviera esperando que la pieza final del rompecabezas encajara en su lugar. No tuviste en cuenta el hecho de que el médico, el que confirmó la muerte de tu esposo, podría haber estado demasiado afligido para notar la discrepancia, para cuestionar la línea de tiempo alterada. Fue una supervisión menor de su parte, pero que resultó crucial. La señorita Marple se sentó de nuevo, doblando sus manos en su regazo, su mirada nunca dejó la cara pálida de Clara. La fecha se cambió, la lápida fue reemplazada, y la póliza de seguro fue alterada, pero ninguna cantidad de engaño puede realmente enterrar la verdad, y la verdad, como resultado, tiene una voz, y es mucho más fuerte de lo que jamás hayas anticipado. La habitación estaba en silencio una vez más, el aire lleno del peso de lo que acababa de revelar. Los ojos de Clara parpadearon con una emoción aguda y fugaz, era ira o miedo. La habitación contuvo la respiración cuando la señorita Marple,
tranquila y compuesta, permitió que el silencio se estirara, su mirada inquebrantable en Clara. Me había preguntado, comenzó, su voz estable pero llena de algo tácito, si la historia que nos dijiste realmente sostenía toda la verdad. Pero no, señora Hartley, no fue solo el engaño lo que permanecía en las sombras después de la muerte, había mucho más que eso. La señorita Marple permitió que el peso de sus palabras colgara en el aire, girando para enfrentar a los espectadores reunidos con una mirada fresca y calculadora. Verá, el capitán Hartley había comenzado a sentir que algo estaba terriblemente mal, algo aún más oscuro que la mala gestión financiera. Las palabras se sintieron como una aguja sutil que perforaba el silencio. Canon Elbridge, que estaba al tanto de algunas de estas sospechas, puede confirmar que el capitán temía que alguien actuara antes de que pudiera exponerlo. Los ojos de la señorita Marple se trasladaron brevemente al Canon, quien dio un asentimiento solemne, confirmando la gran verdad. Un escalofrío atravesó la habitación mientras la señorita Marple continuaba. El capitán había comenzado a sospechar verdad. Se dio cuenta de algo en su patrimonio, sus cuentas, y Clara, tenías acceso completo a esos registros. La habitación parecía tensarse alrededor de Clara, las paredes se acercaban, su compostura comenzaba a fracturarse. Los susurros se extendieron a través de los abogados, murmurando sumas que no se suman, de discrepancias demasiado grandes para ignorar, agregó la señorita Marple, su voz suave pero afilada, como el borde de una cuchilla. El aliento de Clara se apresuró en su garganta cuando sintió que la red se cerró a su alrededor. Las piezas del rompecabezas se colocaban en su lugar con una finalidad que no podía escapar. La señorita Marple, implacable, continuó, creo que el capitán te enfrentó. Le vertiste su brandy habitual, pero con una adición tranquila y mortal. La sugerencia colgaba en el aire, y la cara de Clara se agotó de color. No había autopsia, comentó la señorita Marple casualmente, aunque cada palabra parecía atacar como una ráfaga de viento fría. El doctor Bexley, tan preocupado por la condición cardíaca del capitán, emitió el certificado de defunción rápidamente, sin molestarse con una investigación más profunda. Pero tú, dijo, con voz baja y finalidad, fuiste paciente, esperaste, observaste el reloj, observaste el calendario, esperaste a que el 8 de julio pasara para aprobar el paso. Clara se quedó congelada, su pulso corría cuando sus secretos se desangraban a la intemperie, pero no pudo denegar la verdad que ahora colgaba fuertemente en el aire. La señorita Marple, su comportamiento tan compuesto como siempre, se levantó lentamente de su silla, cada movimiento deliberado, como si se estuviera preparando para dar el golpe final. No puedes probarlo, susurró Clara, su voz apenas audible, pero las palabras eran frágiles, como si estuvieran hechas de papel. La señorita Marple conoció su mirada, inquebrantable. No, señora Hartley, respondió con calma, no puedo probarlo, pero la verdad tiene una forma de dejar atrás evidencia, huellas en las sombras, incluso cuando los hechos materiales se han ido. Y tú, querida, has dejado demasiadas. La habitación estaba pesada con el peso de esas palabras. En casos como estos, continuó la señorita Marple, su voz llena de una autoridad tranquila, la justicia a menudo comienza con la única cosa que una persona no puede escapar: la ciencia. Y eso, la señora Hartley, es donde realmente se encuentra tu caída. La habitación cayó en un silencio opresivo. La verdad había surgido de las profundidades del engaño, perforando las capas de mentiras cuidadosamente construidas, y ahora no había negándolo. La fachada de Clara se había derrumbado. El arresto fue rápido, ejecutado con precisión. A la mañana siguiente, un automóvil sin marcar rodó en el camino de entrada. Un oficial de civil que salió para escoltar en silencio a Clara de su casa. No había espectáculo,
ni gritos, no esposas visibles para los espectadores, solo el sonido de los pasos, y el zumbido tranquilo de una vida que se desmorona. Clara, pálida pero aún equilibrada, fue llevada, el equilibrio que había llevado a lo largo de su vida, ahora teñido de algo hueco, algo vacío. El cargo era claro y condenatorio: asesinato por envenenamiento, con intención fraudulenta de asegurar una ganancia financiera ilegal, lo que la policía le había faltado con evidencia material. Clara misma había proporcionado involuntariamente durante el interrogatorio. Ella no se derrumbó, no de la manera que uno podría esperar. Su confesión no provenía del remordimiento, sino de una renuncia cansada, una aceptación tranquila de que las intrincadas deducciones de la señorita Marple la habían encerrado desde todos los lados. Me iba a exponer, confesó Clara con una voz tan desprovista de emoción que era casi escalofriante. Encontró las discrepancias en las cuentas, y sabía que habría causado un escándalo. Me habría arruinado. Pensé que si podía comprarme algo de tiempo, podía arreglarlo. Pero luego vi esa cláusula en la póliza de seguro, y me dije que era solo cuestión de números. No era nada más que eso. Hizo una pausa, como si midiera el peso de sus próximas palabras, antes de continuar en un susurro escalofriante. Fue fácil, más fácil de lo que pensaba. Solo unas pocas gotas en su brandy. Nunca se despertó. La habitación parecía contener la respiración cuando la confesión de Clara resonó, dejando a los demás aturdidos a su paso. La encantadora viuda, una vez una imagen de gracia y dignidad, ahora se reveló como algo mucho más oscuro, una mujer que había sacrificado el amor por la codicia y el silencio por el interés propio. La verdad, la había expuesto como un individuo frío y calculador, cuyas acciones no habían sido impulsadas por amor o pérdida, sino por un deseo insaciable de más. Con la confesión de Clara surgió el levantamiento de la sospecha de aquellos que habían sido acusados falsamente. George Lenton, quien había sido objeto de acusaciones susurradas, ahora se quedó libre de la sombra de la duda. La señorita Marple, siempre amable en su sabiduría, le habló suavemente mientras se preparaba para abandonar el vicarge. Tenías razón al sentirte incómodo, señor Lenton, dijo, su voz llena de comprensión tranquila, pero creo que te equivocaste al buscar solo. George ofreció una sonrisa alegre, humillado por la verdad que había sido puesta al descubierto. Pensé que había forjado un testamento, admitió. Nunca imaginé que era algo mucho peor. Regresaría a Londres en los próximos días, algo castigado, pero con su nombre restaurado. En cuanto a la señora Penwick, su reputación fue completamente restablecida. Donde una vez su memoria había sido cuestionada, ahora estaba claro que no había sufrido senilidad, sino que había sido más nítida de lo que la mayoría se había dado cuenta. La hiedra, la fecha, la inquietud, todo había sido parte del rompecabezas, y la investigación tranquila y meticulosa de la señorita Marple lo había descubierto todo. Con la pieza final del rompecabezas en su lugar, la justicia había sido silenciosa, pero indudablemente servida. La historia de Clara Hartley se desvanecería en las sombras, pero las lecciones que llevaba permanecerían en la mente de todos los que habían presenciado el desenmascaramiento de su engaño. Clara siempre había mantenido un aire de gracia inquebrantable. Ella sonrió a cada investigación con la misma precisión tranquila, aunque en sus ojos se demoró un brillo de algo protegido, algo calculador. Podría olvidar dónde he colocado mis gafas, decía, pero nunca olvides la tumba que una vez se puso de pie, solo para que su cara cambie durante la noche. Esa era su defensa. Su encanto, una mujer que podía fingir fragilidad, pero que escondía una mente lo suficientemente aguda como para tallar mentiras. Cuando finalmente se reveló la verdad, cuando el hilo oscuro de su engaño se desenredó, era como si una capa antigua y pesada hubiera sido retirada de los hombros del pueblo. Pero incluso cuando la justicia la reclamó en silencio,
Otra verdad comenzó a surgir, una que tenía un peso más sutil. El pueblo estaba en silencio, conteniendo la respiración, mientras la señorita Marple se sentaba frente al canon Elrich en el calor de su estudio, el brillo del fuego parpadeando en su mirada reflexiva. Ella sorbió su té lentamente, saboreando su calidez, mientras que las brasas de la investigación ardían en la distancia, desvaneciéndose pero aún no se extinguieron por completo. Es extraño, comentó Canon Elrich, vertiendo otra taza de té. El Vic estaba tan equilibrada, tan encantadora. Clara siempre lo usaba bien. La señorita Marple asintió, sus ojos se estrechaban con una comprensión tranquila. El encanto a menudo puede ser el más engañoso de las máscaras, respondió, su voz suave pero en capas con años de sabiduría. Lo verdaderamente peligroso rara vez se muestra como tal, es el arte de la sutileza, de la ocultación, lo que uno debe ser más cauteloso. Canon Elrich se recostó en su silla, la tranquila admiración en su mirada, no por su edad sino por su idea, y sin embargo, lo viste a través de él, incluso antes de que no entendieras toda la profundidad. Estabas allí, en los bordes, notando. Observé, la señorita Marple corrigió suavemente, su sonrisa pequeña pero sabia. Pero el mal, hizo una pausa, el peso de la palabra colgando entre ellos. El mal casi nunca es ruidoso, susurra, y uno debe escuchar atentamente para escucharlo. El canon, golpeado por la simplicidad pero la profundidad de su observación, levantó su taza de té en una tostada silenciosa. Se sentaron allí por un momento en el silencio, las sombras del fuego parpadeando suavemente contra las paredes. Clara, a pesar de sus mejores esfuerzos para velar por su naturaleza más oscura con el encanto y la gracia, no pudo ocultar la verdad que se había filtrado a través de las grietas, como la hiedra que crece lentamente, aunque no con tanta venganza que no se pudo manejar. Ofreció una cálida bienvenida, complacida de verla de regreso y colocar la canasta de tejer junto a su silla, continuando con su trabajo a medida que avanzaba la vida, sin inmutarse por las sombras oscuras de los últimos días, y aunque el mundo a su alrededor podría volver a su simple ritmo, los pensamientos de la señorita Marple se convirtieron en la naturaleza del mal. Durante mucho tiempo sospechaba que el asesinato en sí no era la parte más terrible de la ecuación. No, fueron los motivos los que lo crearon, el orgullo, la codicia, la desesperación, las mismas semillas de las cuales crecieron los actos más despreciables. Estas fueron las verdades que acechaban en los rincones de los corazones humanos, escondidas a la vista, pasadas por alto por la mayoría. Suspiró profundamente, sabiendo que la justicia, aunque a menudo tranquila y retrasada, siempre encontraba su camino hacia la luz. Mientras cosía la siguiente fila de su tejido de punto, no pudo evitar reflexionar, no solo en el asesinato, pensó, sino en las fuerzas detrás de esto, cómo las cosas más horribles a menudo provienen de lo más ordinario. La verdad, se dio cuenta, era muy parecida a la hiedra. Puede ser pequeña al principio, apenas notable, pero una vez que encontró su equilibrio, se empujaría, envolviéndose alrededor de las piedras hasta que no hubo escape. La vida de Clara, como una historia de engaño bien elaborada, se había derrumbado bajo su peso, y cuando la señorita Marple miraba hacia el jardín, ella sabía que, por ahora, los muertos podían descansar, pero el recuerdo de la verdad siempre permanecería en los rincones más tranquilos, esperando el momento siguiente que surgiría. En el corazón del campo inglés sereno, donde florecen las rosas con una fragancia débil, y los aldeanos pasan sus días de manera rítmica, casi idílica, es fácil imaginar que ese lugar es inmune a las fuerzas más oscuras del mundo. Se siente demasiado pacífico, demasiado civil, demasiado intacto por el caos que acecha en ciudades más grandes. El sonido de las tazas de té chocando contra la porcelana, y el silencioso murmullo de la vida cotidiana,
dan la ilusión de que el mal nunca podría encontrar su camino en un rincón así del mundo. Pero la señorita Marple, la siempre observadora, sabe mejor. Su mente aguda ha visto a través de la fachada de pueblos tranquilos antes. El mal, ella te diría, rara vez llega con cuernos a todo volumen o una entrada dramática. No trona ni irrumpe, susurra. Y a veces, se cuela a través de los pasos más suaves, envueltos en cortesía, oculto bajo las sonrisas más pulidas. Clara Hartley no era una mujer impulsada por una pasión sin control o una obsesión loca. No, la suya era una forma de desesperación más tranquila e insidiosa, una ambición fría y calculada, velada detrás de los mejores modales. Ella nunca necesitó gritar sus deseos o ejercer ningún tipo de arma obvia. Ella usó las herramientas del engaño, una lápida cuidadosamente respaldada, una carta forjada y un motivo tan antiguo como la naturaleza humana misma, ruina financiera, orgullo personal, y el implacable impulso para mantener una imagen sin importar el costo. El tranquilo pueblo a su alrededor nunca sospechaba las profundidades de sus esquemas. El encanto de Clara, su comportamiento tranquilo, su exterior sofisticado, todo fue diseñado para arrullar a los que la rodean en una falsa sensación de seguridad. ¿Quién podría sospechar a una mujer tan amable de albergar intenciones oscuras? Ella tejió su red tan hábilmente, que incluso las mentes más agudas podrían haber pasado por alto los pequeños detalles, los que cuando se reconstruyeron, revelaron su verdadera naturaleza. Y sin embargo al final, no fueron las autoridades, ni las investigaciones pulidas de Escocia, las que descubrieron la verdad. No fue el destello de las insignias o el crujido de una sala del tribunal lo que reveló sus maquinaciones. No, la verdad fue descubierta de una manera mucho más tranquila, por alguien que entendió que el mal no siempre usa una máscara de caos. Fue la señorita Marple quien vio a través de la fachada. Ella notó que la hiedra crecía en las grietas de la lápida, un detalle casi imperceptible que contaba la historia del tiempo y la negligencia. Ella atrapó los más bajos rastros de engaño en la carta forjada, en las fechas de fondo que no se sumaban, en las pequeñas pero cruciales inconsistencias que Clara había esperado que nadie notara. El agudo ojo de la señorita Marple para los detalles, perfeccionado por años de observar silenciosamente la naturaleza humana, la llevó a la única verdad que había eludido a tantos. Y cuando compartió esa verdad, la aldea que había sido arrullada en una falsa sensación de seguridad, se vio obligada a enfrentar la realidad de lo que se había ocultado a la vista. Las mentiras, como la hiedra, no permanecen enterradas para siempre, se arrastran y crecen, empujando las grietas más pequeñas, negándose a permanecer ocultas. No importa cuán claramente las talles, siempre encontrarán una manera de resurgir, está en su naturaleza. Y la verdad, como la señorita Marple había aprendido una y otra vez, no es diferente. No necesita gritar ni exigir atención, simplemente necesita ser descubierta, sin importar cuán silenciosamente. Mientras se recostaba en su silla favorita, reflexionando sobre el caso, la señorita Marple solo podía sonreír en silencio para sí misma. Ella sabía que al final, la justicia, como la hiedra, siempre encontraría su camino a través de las grietas. Y para Clara Hartley, la verdad finalmente se abrió paso. Pero, ¿qué pasaría si tú, el lector, hubieras sido el que se topó con esa carta primero? ¿Lo habrías creído tan fácilmente como la señorita Marple? Algo al respecto te habría parecido demasiado perfecto, demasiado ordenado para ser verdad. Es fácil ser barrido por los detalles de la superficie, para llevar las cosas al pie de la letra, pero ¿qué pasaría si la verdad se escondiera justo debajo de esa superficie pulida, esperando que alguien lo note? ¿Sospechaste de Clara todo el tiempo, o había otra figura en el pueblo que parecía más probable que fuera la fuente de la oscuridad? ¿Habrías visto a través del encanto y la elegante sonrisa, o habrías sido solo otra de las muchas víctimas de Clara? El misterio permanece, y ahora es tu turno de reflexionar.
Habrías descifrado el caso antes de que la señorita Marple lo hiciera. Habrías visto las señales. Háganos saber en los comentarios a continuación, si te encontraste intrigado por los detalles ocultos de este pueblo tranquilo. Entonces quizás querrás compartir esta historia con otros que disfrutan de la emoción de descubrir misterios donde la verdad se esconde a la vista. Comparte esto con tus amigos, y juntos, puedes reflexionar sobre el misterio de Clara Hartley y el delicado arte del engaño.